Hola. Si alguien puede aprender algo de lo que viví, habrá valido la pena escribir esto. Me llamo Clara, soy de Sevilla, y lo que les voy a contar comenzó hace 23 años, cuando tenía apenas 25 y creía que el amor, el verdadero amor, lo había encontrado. En ese entonces, trabajaba en un hotel boutique cerca de la Giralda. Fue allí donde conocí a Javier, un hombre que parecía salido de una novela, alto, guapo, elegante y con ese acento madrileño que siempre me ha parecido irresistible. Era un empresario muy exitoso, viajaba constantemente, pero siempre que estaba en Sevilla, me buscaba. «Eres mi refugio», me decía. Yo, ingenua y tonta de amor, me creía todo. Los primeros meses fueron mágicos. Me llevaba a cenar a los mejores restaurantes, me llenaba de regalos, y no pasaba una noche sin que me susurrara al oído que me quería. Pero algo no cuadraba del todo. Javier era reservado, siempre tenía prisa, y había días en los que desaparecía sin dar explicaciones. Yo quería preguntarle, pero me convencía de que eran cosas de hombres de negocios. Hasta que, un día, encontré un sobre en el bolsillo de su chaqueta mientras buscaba su cartera para pagar un taxi. No era dinero ni papeles de trabajo, sino una foto. Una mujer rubia, alta, y dos niños pequeños sonriendo en lo que parecía el jardín de una casa de lujo. Por detrás, escrito a mano, decía, con amor, Elena. Mi mundo se tambaleó. Tenía 1000 preguntas, pero no sabía cómo enfrentarlo. ¿Quién era esa mujer? ¿Eran esos niños suyos? ¿Por qué llevaba esa foto consigo si me juraba que yo era lo único que le importaba? No dormí esa noche. No quería creer que el hombre que decía amarme me estaba ocultando algo tan grande. Pero, como dicen, las cosas que no se resuelven a tiempo solo se pudren más. Al día siguiente, con la foto aún en mi bolso, decidí actuar como si nada hubiera pasado. Quería observarlo, escucharlo, ver si podía descubrir algo más antes de enfrentarlo. Cuando llegó al hotel para verme, se presentó con esa sonrisa de siempre, como si el mundo fuera suyo. Me llevó a cenar a un sitio caro, y mientras hablábamos, yo no podía dejar de pensar en la foto. De repente, sin planearlo, solté, ¿quién es Elena? La pregunta le cayó como un balde de agua fría. Su sonrisa se desmoronó, su cara se puso rígida, y de pronto parecía que no podía encontrar las palabras. ¿Cómo sabes ese nombre?, me preguntó, titubeando. Y ahí supe que algo estaba muy mal. Saqué la foto del bolso y la puse sobre la mesa. El ambiente en el restaurante se volvió tenso, como si todo el mundo nos estuviera mirando, aunque probablemente solo estaba en mi cabeza. Javier se quedó mirándola en silencio, y después de lo que pareció una eternidad, soltó una risita nerviosa. Esto no es lo que piensas, Clara. ¿Qué no era lo que pensaba? Por favor. ¿Y qué es entonces? ¿Quién es esta mujer y quiénes son estos niños?, le exigí, tratando de no levantar la voz. Al principio intentó negarlo. Dijo que era su prima, que los niños eran sus sobrinos, y que solo llevaba la foto porque estaba ayudando a su familia con unas cosas legales. Pero algo en su cara lo traicionaba. Le temblaba la mano al sostener la copa de vino, y no podía mirarme a los ojos. No aguanté más. Me levanté de la mesa y me fui. No le di la oportunidad de explicarse más. Me fui caminando sola por las calles de Sevilla, con un nudo en la garganta y las lágrimas corriendo sin parar. Todo se sentía irreal. Cuando llegué a casa, me esperaba un mensaje de texto: tenemos que hablar. Te lo puedo explicar todo. ¿Explicarme qué? ¿Qué había estado viviendo una mentira todo este tiempo? Aquella noche no dormí, otra vez. Me debatía entre enfrentarlo directamente o simplemente cortar todo contacto. Pero la rabia y la curiosidad pudieron más. Al día siguiente, lo cité en mi piso. Si quería explicarse, tendría que hacerlo mirándome a la cara, sin distracciones ni excusas. Lo que me contó entonces fue tan increíble como doloroso. ¿Queréis saberlo? Porque aquí empieza la parte más surrealista de toda esta historia. Javier llegó puntual a mi piso, algo raro en él porque siempre solía aparecer con retraso y alguna excusa. Venía vestido de manera impecable, como siempre, pero su cara reflejaba algo que no había visto antes: miedo.
Yo estaba decidida. No me importaban las promesas, los regalos, ni sus gestos galantes. Quería la verdad. Se sentó en el sofá, jugueteando con las manos, y tras un largo suspiro, empezó a hablar. Clara, no sé por dónde empezar. Lo que te voy a contar no es fácil para mí, pero creo que te lo debo. No le dije nada, solo crucé los brazos y esperé. Él siguió. Elena es mi mujer. Y sí, esos niños son mis hijos. Fue como si me hubieran dado una bofetada. Sabía que algo así venía, pero escucharlo salir de su boca fue devastador. Me quedé en silencio, tratando de asimilarlo, mientras él seguía hablando. Pero no es lo que piensas. Mi matrimonio está muerto desde hace años. Elena y yo solo estamos juntos por las apariencias, por los negocios. Ella sabe que no la amo, pero no puedo dejarla por complicaciones legales y financieras. No es tan fácil como crees. Ahí estaba, el discurso típico del hombre casado que engaña. Lo que más me dolió no fue que estuviera casado, sino que había estado mirándome a los ojos durante más de un año, jurándome amor, mientras ocultaba una vida entera. ¿Y qué soy yo para ti, Javier? ¿Un pasatiempo? ¿Una distracción de tu matrimonio muerto?, le pregunté, tratando de mantener la compostura, pero mi voz temblaba. No, Clara. Tú eres lo único real en mi vida. Te lo juro. Contigo puedo ser yo mismo. Por eso no podía decirte la verdad, tenía miedo de perderte. ¿Miedo de perderme? ¡Qué ironía! Justo eso estaba pasando. Le pedí que se fuera. No quería verlo, no quería escucharlo, no quería saber nada más. Pero justo cuando se levantaba para marcharse, me soltó algo que me dejó helada. Clara, hay algo más. No sé cómo decírtelo, pero creo que deberías saberlo antes de que sea demasiado tarde. Me quedé mirándolo, esperando lo peor. Y entonces lo dijo. Creo que podrías estar embarazada. ¿Perdón? ¿Qué clase de locura era esa? ¿De qué demonios estás hablando?, le grité. Llevamos meses sin usar protección, y no sé, tengo un presentimiento. Solo quería decírtelo. Por si acaso. Ahí lo tuve claro, Javier no solo era un mentiroso, también era un manipulador de campeonato. Me dejó destrozada y con 1000 preguntas más de las que había empezado. Cuando cerré la puerta detrás de él, me derrumbé. ¿Podría realmente estar embarazada? ¿Qué significaría eso? Mi vida había cambiado en cuestión de horas, y no sabía cómo procesarlo. ¿Queréis saber qué pasó después? Porque la historia se complica aún más. Pasé los siguientes días en una montaña rusa de emociones. La idea de estar embarazada de un hombre casado me aterrorizaba. No sabía si Javier solo lo había dicho para manipularme o si realmente había una posibilidad. Pero la incertidumbre era peor que cualquier respuesta. Una semana después, tomé valor y fui a la farmacia a comprar un test de embarazo. Fue la caminata más larga de mi vida, aunque solo estaba a unas calles de mi piso. El test lo hice inmediatamente al llegar a casa, con las manos temblando. 2 líneas. Positivo. Me quedé mirando ese pequeño aparato durante lo que parecieron horas. Era como si todo a mi alrededor se hubiera detenido. La realidad se me vino encima, estaba embarazada de Javier, un hombre casado, mentiroso y manipulador. No sabía si reír, llorar o gritar. Lo único que sentí en ese momento fue un vacío enorme en el pecho. No quería decírselo. Ni a él ni a nadie. Esto era mío, solo mío. Pero al mismo tiempo, el miedo me paralizaba. ¿Cómo iba a criar a un hijo sola? ¿Cómo iba a enfrentar el juicio de los demás? Decidí escribirle un mensaje. No podía enfrentar una conversación cara a cara. Estoy embarazada. Necesitamos hablar. Pasaron varias horas antes de que respondiera. Cuando finalmente lo hizo, fue breve. Voy para allá. Llegó esa misma noche. No traía su típica actitud confiada. Parecía nervioso, incluso asustado. Apenas crucé la puerta, me abrazó. Yo estaba rígida, sin saber cómo reaccionar.
Clara, esto lo cambia todo. No te voy a dejar sola en esto, dijo, con una voz que sonaba extrañamente sincera. Lo miré a los ojos, tratando de descifrar si realmente hablaba en serio o si solo era otra mentira. ¿Y qué significa eso, Javier? ¿Vas a dejar a tu familia por mí? ¿O planeas mantenernos a todos en una especie de teatro absurdo? Se quedó callado. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. No puedo dejar a Elena ahora. No sería justo para mis hijos, Clara. Pero prometo que cuidaré de ti y del bebé. Haré lo que sea necesario para que no te falte nada, dijo, como si eso fuera suficiente. Me dio tanta rabia que apenas pude contenerme. No quiero tu dinero, Javier. Quiero la verdad. Y la verdad es que tú solo piensas en ti. Esto no es sobre mí, ni sobre el bebé, ni siquiera sobre tu familia. Todo esto es sobre ti y tu maldita comodidad. Él no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Esa noche fue el final de cualquier esperanza que me quedaba. Le dije que se fuera, que no quería verlo más. Me prometió que estaría ahí si lo necesitaba, pero yo sabía que esas promesas estaban vacías. Y así comenzó mi vida como madre soltera, aunque aún no lo sabía del todo. Pero aquí no termina la historia, porque, como siempre, la vida tiene una forma de complicarlo todo aún más. ¿Queréis saber qué pasó cuando volví a ver a Javier 23 años después? Porque esa es una bomba que todavía no os he contado. Pasaron 23 años. Sí, leéis bien. 2 décadas y pico de silencio absoluto. No volví a saber nada de Javier desde aquella noche. Durante esos años, me enfoqué en mi hijo, Daniel, que se convirtió en la razón de mi vida. Criarlo sola no fue fácil, pero no me arrepiento ni un segundo. Cada sonrisa, cada logro suyo era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta al alejarme de Javier. Daniel creció rápido, demasiado rápido. Ahora, con 22 años, era un joven alto, de ojos oscuros y una sonrisa que, bueno, no podía negar de quien había heredado. Cada vez que lo miraba, veía a Javier, aunque odiaba admitirlo. Pero Daniel no sabía nada de su padre. Siempre pensé que lo protegería al mantener esa parte de la historia enterrada. Le dije que su padre había muerto, una mentira que todavía me pesa en el alma, pero que en ese momento creí necesaria. Todo cambió una tarde de verano en Madrid, mientras paseábamos por el centro. Daniel había conseguido unas prácticas en una empresa importante, y yo estaba allí para ayudarle a instalarse. Entramos a una cafetería para tomar algo, y mientras esperábamos, sentí que alguien me miraba. Al principio pensé que eran paranoias mías, pero cuando levanté la vista, lo vi. Javier. Más viejo, con el cabello entrecano, pero inconfundible. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, con un café en la mano y su típica mirada calculadora. Me quedé helada. No podía creerlo. Justo en ese momento, Daniel se levantó para ir al baño, dejándome sola. Javier me vio y su expresión cambió completamente. Parecía tan sorprendido como yo. Antes de que pudiera reaccionar, se levantó y vino hacia mí. Clara, eres tú, dijo, con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. No sabía qué hacer. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero algo me detuvo. Quizás era la rabia acumulada de todos esos años, o tal vez la curiosidad de ver qué tenía que decir. Sí, Javier. Soy yo, le respondí, tratando de mantener la calma. Nos quedamos mirándonos en silencio unos segundos. Finalmente, él rompió el hielo. No esperaba verte aquí. Estás, igual, dijo, con esa sonrisa que una vez me había enamorado, pero que ahora solo me daba ganas de abofetearlo. No puedo decir lo mismo de ti, respondí, sarcástica. Antes de que pudiera decir algo más, Daniel volvió a la mesa. Cuando lo vi acercarse, mi corazón se detuvo. Lo único que podía pensar era, Javier va a reconocerlo. Y lo hizo. La cara de Javier pasó de la sorpresa a algo que no puedo describir, shock, culpa, miedo. Daniel, por su parte, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Mamá, ¿todo bien?, preguntó, confundido por la tensión en el ambiente.
Javier no podía dejar de mirarlo. Finalmente, con una voz casi inaudible, dijo, es él, ¿verdad? Es mi hijo. Daniel se quedó helado. Me miró, luego a Javier, y volvió a mirarme. ¿Qué significa eso, mamá? No tenía escapatoria. Mi secreto había salido a la luz en el peor lugar y momento posible. Daniel, este es Javier. Tu padre, dije, con la voz quebrada. Lo que pasó después fue una mezcla de gritos, lágrimas y miradas que no olvidaré jamás. Daniel, obviamente, se sintió traicionado. Javier intentó justificarse, diciendo que no sabía nada, que si lo hubiera sabido habría hecho las cosas de otra manera. Pero Daniel no quería escuchar excusas. 23 años, mamá. 23 años y nunca me dijiste nada. ¿Y tú, Javier? ¿Cómo puedes venir aquí y actuar como si nada?, gritó Daniel, dejando a los dos sin palabras. Salió de la cafetería furioso, y yo corrí tras él, dejando a Javier plantado. En ese momento, no me importaba lo que él tuviera que decir. Lo único que me importaba era mi hijo y cómo iba a arreglar el caos que había desatado. Pero esta historia no termina ahí. Porque Javier no estaba dispuesto a desaparecer tan fácilmente esta vez. ¿Queréis saber qué hizo después y cómo nos afectó? Porque os aseguro que las cosas se pusieron aún más complicadas. Después de aquella escena en la cafetería, pensé que nunca más volvería a ver a Javier. Estaba segura de que Daniel tampoco querría saber nada de él. Pero, como siempre, Javier tenía otros planes. 2 días después, mientras Daniel y yo estábamos en casa, sonó el timbre. Miré por la mirilla, y allí estaba él, con un ramo de flores en una mano y una carpeta en la otra. ¿Flores? ¿Qué demonios se creía? Abrí la puerta, furiosa. ¿Qué haces aquí, Javier? Ya has causado suficiente daño. Clara, por favor, déjame hablar con él. No puedo irme así, no después de todo esto. Quiero conocer a mi hijo, dijo, con esa voz que intentaba sonar sincera pero que yo conocía demasiado bien. Daniel apareció detrás de mí, y al verlo, Javier cambió completamente. Se quitó las gafas como si necesitara verlo mejor. Daniel, por favor, dame una oportunidad para explicarme. Daniel lo miró con una mezcla de rabia y curiosidad. Finalmente, se cruzó de brazos y dijo, tienes 5 minutos. Javier entró al salón, y lo que siguió fue una conversación tan incómoda como surrealista. Javier comenzó diciendo que no sabía nada de mi embarazo, que si lo hubiera sabido, habría estado allí. ¿Y qué hubieras hecho, Javier? Llamarme de vez en cuando entre tus reuniones y tus mentiras, le respondí, incapaz de contener mi resentimiento. Daniel intervino, mamá, quiero escuchar lo que tiene que decir. Javier, viendo una oportunidad, se lanzó con toda su retórica. Mira, Daniel, no fui perfecto. Cometí errores, pero quiero enmendarlos. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ser parte de tu vida ahora. Si me dejas. Daniel lo miró fijamente. ¿Y por qué debería creerte? Has tenido 23 años para encontrarme. Si realmente te importaba, habrías hecho algo. Javier tragó saliva. Por primera vez, parecía genuinamente arrepentido. Tienes razón. No hay excusa. Pero ahora que sé de ti, no puedo ignorarlo. Solo dame una oportunidad para demostrarte que me importas. Yo estaba a punto de echarlo, pero Daniel, para mi sorpresa, dijo, vale. Pero con condiciones. Javier asintió, nervioso. Lo que quieras. Primero, no intentes comprarme con tu dinero. Segundo, quiero saber toda la verdad, desde el principio, sin mentiras. Y tercero, si me fallas una sola vez, no vuelvas a buscarme. Javier aceptó de inmediato, prometiendo que cumpliría cada palabra. Yo no sabía si reír o llorar. La idea de que Javier estuviera en nuestras vidas otra vez me aterraba, pero Daniel era adulto y tenía derecho a tomar sus propias decisiones. A partir de ese momento, comenzaron a verse ocasionalmente. Salían a tomar café, iban a museos, incluso hablaron de negocios, porque Javier, como buen manipulador,
Sabía cómo ganarse la confianza de alguien. Pero yo seguía sin confiar en él. Cada vez que lo veía, me invadía el miedo de que volviera a hacer daño, no solo a mí, sino también a Daniel. Las cosas parecían ir relativamente bien, hasta que un día Daniel vino a casa con una cara que no olvidaré jamás. Se sentó frente a mí y soltó: «Mamá, Javier me ofreció dinero para abrir mi propia empresa». Mi corazón se detuvo. «¿Y qué le dijiste?». Daniel me miró con una mezcla de orgullo y rebeldía. Le dije que no, pero también le pedí explicaciones. Porque, mamá, hay algo raro en todo esto. Creo que hay cosas que no nos ha contado. Tenía razón. Lo que descubrimos después dejó todo patas arriba. ¿Queréis saber lo que Javier ocultaba? Porque aquí es donde la historia da un giro que ni yo misma esperaba. Daniel no quiso decirme mucho más aquella noche, pero podía ver en su rostro que algo le rondaba la cabeza. Después de cenar, subió a su habitación y se encerró. Yo me quedé sola en el salón, tratando de calmar mi ansiedad. ¿Qué podría estar ocultando Javier esta vez? A la mañana siguiente, mientras tomábamos el desayuno, Daniel me miró serio y soltó: «Mamá, creo que Javier tiene otra familia». Casi me atraganto con el café. ¿Cómo que otra familia? ¿No era suficiente con la primera?, le pregunté, incrédula. Daniel me explicó que durante una de sus salidas con Javier, este había recibido una llamada que claramente lo puso incómodo. Aunque intentó disimular, Daniel notó algo raro. Javier colgó rápido, pero no antes de mencionar un nombre: Carla. ¿Y qué tiene de raro?, le pregunté. Mamá, no estaba hablando de negocios. Sonaba personal. Y además, lo seguí. ¿Lo seguiste?, repetí, sorprendida. Sí. Dijo que tenía una reunión importante, pero lo vi entrar a un restaurante y sentarse con una mujer y una niña pequeña, de unos 6 o 7 años. Estaban riéndose, como una familia normal. Mamá, creo que tiene otra mujer y otra hija. Me quedé en silencio, procesando lo que me estaba diciendo. Javier no solo había mentido durante nuestro tiempo juntos, sino que incluso ahora, después de reaparecer en nuestras vidas, seguía haciendo lo mismo. ¿Estás seguro de lo que viste, Daniel? No quiero que hagamos acusaciones sin pruebas. Daniel asintió, convencido. Lo vi con mis propios ojos. Pero si no me crees, podemos averiguarlo juntos. Y eso hicimos. Daniel, con su curiosidad implacable, comenzó a buscar información. Revisó redes sociales, investigó empresas vinculadas a Javier y, finalmente, dio con algo que lo confirmó todo. Una foto en el perfil privado de una mujer llamada Carla mostraba a Javier, sonriente, con un brazo alrededor de ella y el otro sosteniendo a la niña. La publicación decía: «Nuestro pilar, nuestro amor. Gracias por ser el mejor esposo y padre». Esposo. Padre. Otra vez. Sentí una mezcla de rabia, asco y, curiosamente, alivio. Al menos ahora sabía que no había cambiado. Javier seguía siendo el mismo mentiroso egoísta de siempre. Esa noche, Daniel me dijo: «Tenemos que confrontarlo, mamá. No puede seguir saliéndose con la suya». No estaba segura de que fuera buena idea, pero Daniel insistió. Así que al día siguiente, lo citamos en un café, el mismo donde nos habíamos reencontrado semanas antes. Javier llegó con esa sonrisa confiada que tanto odiaba, como si nada en el mundo pudiera afectarlo. «¿Cómo está mi hijo favorito hoy?», dijo, intentando ser gracioso. Pero Daniel no perdió el tiempo. Sacó su móvil, abrió la foto de Carla y la puso frente a él. «¿Y esto, Javier? ¿Quién es ella?». La cara de Javier palideció al instante. Por primera vez en todo este tiempo, parecía no tener una respuesta preparada. Tartamudeó, buscando palabras, pero Daniel no le dio la oportunidad. «No me vengas con excusas. ¿Cuántas familias más tienes, Javier? ¿Cuántas veces más vas a mentirnos?». Javier intentó calmarlo. «Es complicado, Daniel. Carla y yo, bueno, es una relación que comenzó después de que me alejé de vuestra madre. Pero no tiene nada que ver con vosotros. Mi intención nunca fue hacer daño». ¿Relación?
Estás casado con ella. ¿Y crees que eso no tiene nada que ver con nosotros?, le gritó Daniel, visiblemente enfadado. Yo, mientras tanto, me mantuve en silencio. Por primera vez, quería escuchar hasta dónde llegaría con sus excusas. Pero lo que dijo a continuación me dejó helada. Clara, tú también tenías tus secretos. ¿Por qué nunca me dijiste que tenía un hijo? Si tú me hubieras buscado, todo habría sido diferente. Ahí exploté. ¿Que yo tenía secretos? Tú eras un hombre casado cuando me conociste, Javier. Y no me atrevas a culparme por haber hecho lo mejor para proteger a mi hijo de alguien como tú. Javier intentó justificarse, pero era inútil. Daniel y yo estábamos unidos en esto. No íbamos a dejar que volviera a manipularnos. Cuando finalmente se dio cuenta de que no tenía salida, simplemente se levantó y dijo: Lo siento. Quizás sea mejor que me mantenga alejado. Y así, Javier desapareció otra vez. Pero esta vez, no dejé que el dolor me consumiera. Sabía que Daniel y yo estaríamos bien, sin importar lo que hiciera o dejara de hacer ese hombre. ¿Queréis saber cómo terminamos? Porque, a pesar de todo, esta historia tiene un final que nunca vi venir. Después de que Javier se fuera aquella última vez, Daniel y yo intentamos retomar nuestra vida. Durante unos meses, parecía que todo volvía a la normalidad. Daniel se enfocó en su trabajo y sus proyectos, y yo, en mis cosas. Pero algo en él había cambiado. Estaba más callado, más introspectivo, como si llevara una carga que no sabía cómo soltar. Una tarde, mientras preparábamos la cena, Daniel me soltó algo que me dejó helada. Mamá, he estado pensando. Quiero conocer a esa niña. Mi media hermana. Me giré hacia él, con el cuchillo todavía en la mano. ¿Estás hablando en serio? Después de todo lo que pasó con Javier, ¿quieres acercarte a su otra familia? Daniel asintió. No lo hago por él, mamá. Lo hago por mí. No sé, siento que no sería justo ignorarla. Ella no tiene la culpa de nada. Me quedé sin palabras. Tenía razón, claro. Aquella niña no era responsable de las mentiras y los errores de Javier, pero también sabía que abrir esa puerta podría traer más complicaciones. ¿Y qué piensas hacer? No puedes simplemente aparecer en su vida y decirle: hola, soy tu hermano. No voy a hacerlo así, mamá. Pero quiero intentarlo, aunque sea desde lejos al principio. Y así fue como comenzó su plan. Daniel investigó un poco más sobre Carla, la mujer de Javier, y descubrió que la niña se llamaba Sofía y que vivían en una urbanización a las afueras de Madrid. Una tarde, mientras yo estaba trabajando, Daniel fue hasta allí para observar desde lejos. Solo quería verlos, entender un poco más de esa parte de su vida que, hasta hacía poco, desconocía por completo. Cuando volvió a casa, tenía una mezcla de emociones en la cara. ¿Qué pasó?, le pregunté. La vi. A Sofía. Es increíble, mamá. Se parece tanto a mí, incluso a ti. Tiene tus ojos. Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué decirle. Por un lado, me dolía que Daniel estuviera metiéndose en algo tan complicado, pero por otro, entendía su necesidad de conectar con esa parte de sí mismo. ¿Y qué piensas hacer ahora?, le pregunté. Voy a escribirle una carta. A Carla, no a Sofía. Quiero explicarle quién soy y por qué quiero conocerla. Si dice que no, lo dejaré, pero al menos habré intentado. Durante los siguientes días, Daniel escribió y reescribió esa carta. Me pidió que la leyera antes de enviarla, y aunque al principio no quería involucrarme, terminé accediendo. Era una carta honesta, emotiva, pero también respetuosa. Daniel no buscaba causar problemas, solo quería abrir una puerta. Finalmente, la envió. Y entonces, comenzó la espera. Una semana después, llegó la respuesta. Era un mensaje en el correo electrónico de Daniel, escrito por Carla. Lo leyó en voz alta mientras yo estaba a su lado. Hola, Daniel. Gracias por tu carta. Debo admitir que me sorprendió muchísimo recibirla, pero agradezco tu honestidad. Javier nunca nos habló de ti ni de tu madre,
lo cual no me sorprende, conociéndolo. Voy a necesitar tiempo para procesar todo esto, pero quiero que sepas que no estoy cerrada a la idea de que conozcas a Sofía. Es una niña dulce y muy curiosa, pero quiero asegurarme de que este encuentro sea lo mejor para ella. Espero que podamos seguir hablando. Un saludo, Carla. Ambos nos quedamos en silencio después de leerla. Era más de lo que yo había esperado. Carla no parecía estar enfadada ni reacia, pero también era claro que estaba siendo protectora con su hija, lo cual entendía perfectamente. ¿Y ahora qué harás?, le pregunté a Daniel. Seguiré en contacto con ella. Con calma. No quiero presionarla. Lo que siguió fueron semanas de correos, mensajes, y poco a poco, una relación respetuosa entre Daniel y Carla. Yo me mantenía al margen, dejando que Daniel tomara sus propias decisiones, aunque no podía evitar sentirme nerviosa. Un día, Carla propuso que se encontraran en un parque cercano a su casa. Daniel estaba emocionado, pero también nervioso. Me pidió que lo acompañara, pero me negué. Este era su momento, no el mío. El día del encuentro, Daniel se fue temprano y volvió tarde. Cuando llegó a casa, tenía una sonrisa en la cara que no había visto en años. ¿Cómo fue?, le pregunté, ansiosa. Fue increíble, mamá. Sofía es maravillosa. Es tan inteligente y divertida. Y Carla, es diferente a lo que imaginaba. Fue amable conmigo, incluso me pidió disculpas por todo lo que pasó, aunque no era su culpa. Sentí un alivio enorme al escuchar eso. Quizá, después de todo, algo bueno podía salir de todo este caos. Pero la historia no termina ahí. Porque Javier, al enterarse de que Daniel y Carla estaban en contacto, decidió volver a aparecer, y esta vez, con más mentiras. ¿Queréis saber cómo terminó enfrentando las consecuencias de sus actos? Porque lo que pasó después fue el golpe final que nunca vi venir. Un mes después del primer encuentro entre Daniel y Sofía, Javier se enteró. No sé cómo lo supo, pero al parecer alguien de su círculo cercano le había mencionado que Daniel y Carla estaban en contacto. No tardó en reaccionar. Un día, mientras Daniel estaba en casa trabajando en su ordenador, recibió una llamada de Javier. Daniel, confiado en sí mismo, respondió sin rodeos. ¿Qué quieres, Javier? ¿Qué estás haciendo con Carla y Sofía? Esto no es asunto tuyo, dijo Javier, con su típico tono autoritario. Daniel, sin perder la calma, le respondió, es asunto mío. Sofía es mi hermana, y tengo todo el derecho a conocerla. Algo que tú nunca tuviste el valor de hacer conmigo. El silencio del otro lado fue breve pero tenso. Finalmente, Javier intentó defenderse. No lo entiendes, Daniel. Todo esto es más complicado de lo que crees. No deberías haberte metido. No, lo que no entiendo es cómo puedes vivir mintiendo a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? No me importa. Sofía y yo estamos bien sin ti, dijo Daniel, terminando la llamada antes de que Javier pudiera responder. No pasó mucho tiempo antes de que Javier tomara medidas más drásticas. Unos días después, apareció sin previo aviso en la casa de Carla, dispuesto a intentar retomar el control de la situación. ¿Queréis saber cómo le fue? Porque os aseguro que no se salió con la suya. Javier apareció en la puerta de Carla con ese aire de superioridad que siempre lo había caracterizado. Carla me llamó después para contarme cómo fue el encuentro. Llegó sin avisar, Clara, con esa cara de querer imponer su voluntad, me dijo, todavía molesta. Me dijo que era una irresponsable por permitir que Daniel conociera a Sofía. Según Carla, la conversación fue tensa desde el principio. Javier trató de convencerla de que todo esto era un error, que estaba exponiendo a Sofía y que Daniel no tenía derecho a ser parte de su vida. Pero Carla no se dejó intimidar. Le dije que se fuera al demonio, me contó. Le dejé claro que esta era mi casa y que yo tomaba las decisiones sobre Sofía, no él. Javier intentó cambiar de táctica, usando el típico discurso manipulador. No quiero que Sofía se vea envuelta en algo que no entiende. Esto no es bueno para ella. Pero Carla le respondió de inmediato, lo que no fue bueno para ella fue que su padre siguiera mintiendo todos estos años. Si Daniel quiere conocerla y ella quiere conocerlo, eso no es algo que tú puedas detener.
Al final, Javier no tuvo más remedio que irse, derrotado y sin argumentos. Antes de salir, soltó un último comentario. Estáis todos en mi contra. Esto no va a terminar bien. Carla lo miró directamente a los ojos y le dijo, no es que estemos en tu contra, Javier. Es que todos hemos decidido que ya no vamos a permitir que sigas controlándonos. Esa fue la última vez que intentó interferir directamente con Carla y Sofía. Pero su orgullo herido no lo dejaría quedarse quieto por mucho tiempo. ¿Queréis saber cuál fue su siguiente jugada? Porque todavía tenía unas bajo la manga. Después de su humillación en casa de Carla, Javier hizo lo que mejor sabía hacer, intentar manipular desde las sombras. En lugar de enfrentarnos directamente, trató de usar su poder económico para recuperar el control. Una tarde, Daniel recibió un correo electrónico inesperado. Era de Javier. El mensaje decía: Daniel, creo que hemos empezado con el pie izquierdo. Me gustaría compensarte por todos estos años. Tengo una oferta para ti. Si aceptas, será lo mejor para todos. Adjunto había un documento. Daniel me lo mostró, incrédulo. Era una propuesta para abrir una empresa a su nombre, financiada íntegramente por Javier. La cifra que ofrecía era absurda, suficiente para garantizarle una vida cómoda durante años. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Daniel negó con la cabeza. No puedo aceptar esto, mamá. No es una oferta, es un intento de comprarme. Quiere que dependa de él, pero no voy a caer en su juego. Le respondimos juntos al correo. Javier, agradezco tu oferta, pero no estoy interesado. Si realmente quieres enmendar algo, empieza siendo honesto contigo mismo y con los demás. No necesito tu dinero. Lo que necesito es que dejes de intentar controlar nuestras vidas. Javier no respondió. Sin embargo, unos días después, Carla me llamó para decirme que había recibido una llamada de él. ¿Sabes lo que me dijo? Que si seguíamos permitiendo que Daniel y Sofía se vieran, él dejaría de apoyarnos económicamente. ¿Te lo puedes creer? Carla, siendo quien es, no se dejó amedrentar. Le dije que no me importaba su dinero, que siempre encontraríamos una forma de salir adelante sin él. Después de eso, colgó. Ese fue el último intento de Javier de imponerse. Al ver que no podía manipularnos ni a mí, ni a Daniel, ni a Carla, desapareció nuevamente de nuestras vidas. Esta vez, parecía definitivo. Meses después, Daniel y Sofía seguían viéndose regularmente. Carla y yo también habíamos desarrollado una relación cercana, casi como si fuéramos cómplices de una vida que Javier nunca pudo controlar. Una tarde, mientras estábamos en el parque viendo a Sofía jugar, Daniel se volvió hacia mí y dijo: Mamá, gracias por todo. Por protegerme cuando era niño, por ser honesta conmigo cuando descubrí todo, y por apoyarme en esto. No sé qué habría hecho sin ti. Me quedé sin palabras. Por primera vez en años, sentí que todo había valido la pena. Habíamos superado el caos y las mentiras de Javier, y habíamos salido más fuertes. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que las verdades dolorosas siempre son mejores que las mentiras cómodas. La familia no siempre viene en el paquete que imaginamos, pero al final, son las personas que eligen quedarse las que realmente importan. Y Javier, bueno, él eligió su camino. Nosotros elegimos el nuestro. Y, por fin, estábamos en paz. Adiós.